Buenas noches. Nuestra historia de hoy tiene que ver con unos lugares que están cayendo poco a poco en el olvido. Unas tiendas que pierden presencia en nuestras calles, pero que conservan el encanto del primer día. En estos tiempos de compra masiva y de tecnología, las librerías de toda la vida sobreviven como reductos llenos de romanticismo. El romanticismo de las letras, de una profesión, la de librero, que mantiene el buen hacer de siempre. Hoy, a través de la pantalla, les vamos a llevar de nuevo al mundo del papel, al refugio de miles de historias. Abrimos una ventana a la sabiduría de toda la vida. Hoy, en Informe en V, donde viven las letras. En esta apacible calle ourensana se conserva viva toda una historia, la de los libros prohibidos y las reuniones clandestinas del franquismo. No ocurrió aquí, sino en el antiguo local de Tanco, una librería que hizo de puerta entre dos mundos. E era unha librería que estaba no paseo, frente mismo do goberno militar, e aquí pois viñamos as persoas que nos gustaban leer e que éramos además amigos todos e máis ou menos que coincidíamos na maneira de pensar. Entonces, en un momento do ano 66, creamos unha célula do Partido Comunista que eran a maioría intelectuales, eran profesionales, aunque viña tamén de vez en cuando algún obreiro. E entón, aparte da xente que estábamos na propia célula comunista, viñan moita xente, amigos nosos, e que viñan un pouco tamén atraídos non só por a librería, sino por intercambiar opiniones con nós. Claro, estamos falando de época de Franco, que era unha época moi restricta, donde se sabía pouco, e nosotros estábamos enterados de moitas cosas. En la trastienda, rebautizada como El Infiernillo, se reunía la intelectualidad ourensana, un grupo al que tan pronto se sumaba Blanco Amor como Miguel Araujo, por aquel entonces obispo de Ferrol. Era un mundo contradictorio da época de Franco. Estamos falando dos últimos anos de Franco, Estamos falando dos últimos anos 60 e logo 70, donde xa morreu o dictador e entonces, claro, en aquel momento había unha necesidade. Habrá que tener en conta que no partido estaban a maioría dos intelectuales, non só os dirigentes obreros, sino os directores de cine, os pintores. Entonces, claro, nas librerías estas nosotros veíamos porque era o libreiro amigo, porque estaban os libros, e entonces nos juntábamos tamén porque lógicamente coincidíamos. E logo outra xente viña tamén porque era novedad, non? Viñan un pouco algunos porque creían que nos iban a convertir, ou porque esa historia. O gobernador, o alcalde, que tamén un pouco mellor porque creían que tiñan que saberlo, ou porque eran personas que tamén querían ler, viñan aquí e tamén buscaban, porque además eran amigos, ao mellor, de alguno de nós. Entón, eles sabían que había os libros. Eu creo que tanto unha parte como a outra que o sabían, Souberon chegar a un certo un entende entre os dous, porque se había calquera cousa que iba a haber unha revolta ou iban mirar a ver se había eses libros, había unha chamadiña antes. Sempre había unha chamadiña, oye, que van facer unha revisión dos libros, tende cuidado. Entón, se apartaban, levábase por encima deles, e eles viñan e os libros iban encima deles. Era unha cousa así moi dispar. Moncho acababa de hacer la mili cuando le ofrecieron el trabajo. Tenía 21 años y se encontró con una librería que era de todo menos convencional. O primeiro que me encontrei, acuérdome, porque era unha librería, teño que reconocerlo, moi bonita, máis bonita que esta, era na calle do Paseo. O primeiro que me encontrei foi un salón grande, onde me vou meter, e vin ao Manolo, o meu compañeiro, que é hoxe socio meu, pois escribindo a máquina, daquela non había, tiña unha máquina de escribir, estaba ali, pois en plena librería, facendo facturas. E chegamos ao cambio de aquí da librería. Acórdame que estaba de vacacións, chamaron, oye, que isto vai cerrar, que non sei que, non sei quanto, demos de volta e ao final, pois, collémola nós. E fochedes un pouco pioneiros nesto, non? Pois penso que debeu ser, non sei se a primeira, eu penso que foi a primeira sociedade limitada laboral que se fixo en Galicia. Corría el año 1997 cuando Tanco se trasladó a este local. Fue la manera de perpetuar la labor de Carlos Vázquez, fundador de la librería y catalizador cultural e intelectual.
estábamos nosotros que leíamos os libros e que decíamos a xente de que trataban os libros. Entonces era moi atractivo para a xente que viña a comprar libros, vir aquí porque se encontraba, aparte que se encontraba logo a personas, eso, a Tobar, que era un poeta extraordinario, estaba Jaime Quesada, estaba, decir, personas de cultura que estaban aquí. E moita xente que viña de fora, pues aquí, cuando estaban, era un sitio obligado de visita. Supoño que internet, supoño que outros medios que hai, o libro electrónico, pero eu penso que o libro electrónico é debato con calquera que non é a causa do libro, é que hai menos lectores. E por que hai menos lectores? Pois, eu... Achácanlle moitas veces a que estamos preparados, esta nova generación está moi ben preparada e tal, pero eu creo que estaba mellor preparada estas últimas generacións que estas últimas de agora. Eu teño unha biblioteca en casa que en algún momento tiña máis libros que a biblioteca provincial. Non porque eu tiña moitos libros que teño, sino porque a biblioteca provincial tiña poucos. Pero claro, ahora as bibliotecas teñen moitos máis libros, en fin, aquí eu, por exemplo, que son un lector pues, bastante compulsivo, xa veño menos libros, porque tampouco teño moito tempo, porque tampouco me interesa todo. Ahora, cando eu estou falando, tiñamos 30 anos, estábamos deseando saberlo todo. Estamos sendo mellor como Estados Unidos, creo que vamos, confundiríamos que da súa carreira saben todo ou máis, pero xa que de falas de literatura, de cine, de teatro, etcétera, etcétera, e xa os comiches non saben o que dicir. Con el paso del tiempo, las cosas han cambiado. De lo prohibido a lo permitido, de la nada al todo, y a pesar de todo lo ganado, también hay que hacer recuento de lo que se ha perdido. Que naquela época que estaba prohibido todo, sin embargo aquí tiñamos todos os libros que queríamos. Es decir, queríamos un libro de Lenin, un libro de Marx, un libro de aquí, de España, de Carrillo, aquí estaban. Sin embargo, ahora, ni nas bibliotecas, ni nas librerías, ahora hai un pouco máis de actualidade, sobre todo de marxismo, hai ediciones do Capital, pero fai 10 anos que non había nada. Iba unha persona nunha librería e preguntaba, mire, teñen esta obra de Lenin? Pero que me diga, eso non o temos. Entonces, antes sí o había. O sea que en ese sentido empeoramos. De ter todo como antes, pois non porque non estaba o mercado peso, antes vendíase moito máis libro en comparación que agora, pero máis do doble do triple. Entonces, pois non podes ter a cantidad de libros que tiñas antes, porque antes tiña salida, hoxe non ten salida. Hoxe o libro podes dar 2 meses, 3 meses como moito, salvo que sexa un bestseller destes que está vendendo todos os días, 2 ou 3 meses telos que devolver, porque non pode estar na estantería, porque son libros casi que pasan desapercibidos. E as persoas máis cercanas e que además eu valoraba máis, que eran moi amigos, estaban aquí. É dicir, aquí estaba Antonio Tobar, que era unha persona moi particular e por a maneira de ser non tuvo, en fin, o desenvolvemento e a fama que tiñan outros. É un poeta extraordinario. Jaime Quesada e Fijo estaban aquí. Aquí fixemos moitas cousas para aquí e para fora, de carteles que facía Jaime, moitas cousas saíron daqui. É que o momento era diferente. É dicir, había unha necesidade de cultura que non se vivía porque era un régimen totalmente obsoleto, es decir, anticultural. La de Tanco es una historia apasionante, parte de la propia historia de Ourense, pero también una lección, la de cómo el pequeño vence al grande, con inteligencia y humor. Chegou ese libro, meu compañeiro tiños todos postos nas estanterías, no escaparate, entraron tan disparados, entraron a policía secreta, que ni nos viu. Entón chegou a dixo ao meu compañeiro, oye, mira que vai prohibir este manifesto comunista, é un libro prohibido, temos de lo que sacar, que nos temos que levar a tal. E xo o meu compañeiro, non, aquí non chegaron e tal. Saíron todos convencidos, e o escaparate cheo de libros, e non os viron nin por un lado nin por outro. Pasaronlles por diante e non os viron. E nin se mutaron. Despois, esos libros moitas veces levábanos encima da policía, que era onde vivían os dueños.
a policía estaba abaixo e os libros prohibidos estaban arriba. Hay cosas que son más de lo que parecen. Suponen la materialización de una cosmovisión y de un proyecto de vida. Necesitan tiempo para crecer y a veces ocupan distintos espacios hasta dar con su sitio. Que xa estamos tan afeitos os compostelaxes a que exista couceiro, que como que non contemplas a vida sin que exista couceiro. Cando ven moita xente de fora, sobre todo os máis pequerrechillos, en que librería? Te dice, certo, que librería, pero non eres consciente porque forma parte xa como da tua vivencia da cidade. É un lugar máis, como vas á Praza de Abastos mercar o peixe, vas a couceiro mercar os libros. Y precisamente muchos libros ha comprado aquí esta lectora empedernida, que un buen día vio en el escaparate el punto de giro de su propia historia. Cando estaba na Zona Nova, que era unha esquina moi transitada, sempre pasaba por diante, e claro, na carreira tampouco tiña tanto acceso ao libro literario, porque os cartos que tiña era para mercar outro tipo de libros, non lía moito de biblioteca, pero sempre pasaba polo escaparate de Couceiro para mirar as novidades que había. E unha vez vin un libro meu, o meu primeiro libro vino na librería, non o recibira a unha casa, e me deu tantísima vergonza decirlle a Pablo que por favor, se me deixaba ver o libro, que mandei a unha compañera de piso a que me mercase o libro. Despois superei a vergonza, e despois contei ahora unha anécdota que temos recorrente de Pablo, si ves ti algún libro antes de que o vexa eu, avísame. Esa es, precisamente, una de las funciones que ejerce Pablo. Él es la segunda generación de Couceiro, librero casi de nacimiento, pero sobre todo de vocación. Porque é algo que mamaches desde cativo, que che gusta, ou que lle das moitísimas horas, pero que é un negocio moi agradecido. No sentido de coñeces a moitísima xente que ademais ten un bagaxe cultural tremendo, do que sempre aprendes. Aprendes de autores moi coñecidos, incluso a humildade. Miguel Anxo Prado, eu quedei sorprendido, fai un ano e pico, estivo aquí firmando libros hasta as 11 da noite. Seguía cunha cola tremenda. El pediu, por favor, se podía marchar, que ao día seguinte volvía aquí e que llos deixaba asinados a cantos fixeran falta. Claro, ti poste na pel dunha persoa que é coñecida internacionalmente e diste, pero que podes falar ti cando alguén deste bagaxe é tan humilde? E todo iso se aprende aquí, estando todo o día, xa digo, non deixa de ser un negocio, pero dache unhas alegrías tremendas. Couceiro nació en 1969. Años más tarde se especializaría en libro en gallego y portugués. Esa apuesta convirtió a la librería en una referencia única. Había moitísima menos edición, pero había moitísima máis venta. Eran uns anos de liberdade. Acababa de acabar a ditadura e todo era abrirse a todo. Entre o galego, que era un idioma que estaba coartado completamente. Ahora hai moitísima menos publicación, ou moitísima máis, perdón, que antes, pero non se supo potenciar. Eu entendo que non se promocionou como se debería. O lector que ven aquí, excepto o turista, que ven perdido, como vamos nós a calquera outro sitio, e non sabe moi ben onde se mete, a inmensa maioría da xente que entra na librería galega sabe o que ven. Así como hai moita xente que sí que está, estas persoas das que che falaba antes, que son habituais, que entón xa saben o que vai saindo porque están a través de blogs, a través de páxinas web, saben o que se vai publicando. Hai outra xente que sí, pois mira, quero regalar un libro, a ver que me ofreces en galego, quero ler en galego, que me dice agora que podo ler, cales son as últimas novidades. Eso é unha das grandes ventaxas que temos as librerías que non pertencen a grandes superficies ou librerías especializadas. Nunha gran superficie non hai especialización, están a vender, tanto lles ten vender Harry Potter que vender rosaneiros. Eles o que queren é vender. No mundo do libro hai millóns de libros editados, pero tens que atopar o teu propio libro. E para atopar o teu propio libro necesitas alguén que cando saian as novidades, que cando saiba como és ti como lector e como lectora. Todos somos diferentes, os gustos son dos máis variopintos, non só dos xéneros, se che gusta máis a poesía ou a narrativa, senón dentro da propia novela, se che vai máis a histórica ou a de ciencia ficción ou che vai máis a policíaca. Non, entón, ter unha persoa de referencia que saiba dos teus gustos, que saiba do que che gusta para poder
dicirche as novidades que hai para poder rozarche un pouco o camiño, despois ti quen escolle. Actualmente é moi difícil tamén saber das novidades que existen, sobre todo en galego. Das grandes novidades internacionais e dos grandes bestsellers nos informamos en todos os medios de comunicación todos os días, pero hai outras moitas obras que nunca saen, ni siquiera como noticia nos medios de comunicación, e é importante que alguén nos conte que eses libros saíron. Couceiro ocupa hoy un espacio emblemático del casco histórico compostelano. En el sótano, literatura infantil, en la primera planta, novedades, en la segunda, gallego, y en las dos siguientes, libro antiguo y de ocasión. Engadindo unha cousa que en poucos sitios se pode ver, que é un taller de encuadernación artesanal que nos dá pé a recuperar os libros que nos poñemos aquí á venta, e máis a cousas como as que vos estivechedes vendo aquí, donde rapaces de todas as idades, neste caso o día que visitachedes vos, moi cativiños, de 3, 4, 5 anos, que vexan todo o que era o libro, dentro das posibilidades que lle podes ofrecer un rapaz. Pero sí que temos rapaces de todas as idades donde, como eu digo, eles xa naceron na era tecnolóxica dos ordenadores, as tablets, os móviles, onde podes facer de todo, e que lle sorprende moitísimo que hasta fai nada, prácticamente fai 50 anos, os libros seguiran a mesma técnica nos últimos 500. Estos son los niños de los que habla Pablo. Han disfrutado de la sección infantil, han visto de cerca el mundo de los adultos y hasta cómo se hace un libro. Son el futuro de un negocio que ha tenido que reinventarse. Porque non che queda outro. Sabes que a través de internet ou presentándote nas grandes superficies, ti poden che traer un libro de Madagascar ou ti pedilo por internet. Aquí saben que o que veñen é unha cousa moi específica. É a única maneira de feito eu, para min, o que son librerías generalistas grandes, tenden a desaparecer. Eu creo que ahora en Galicia non deben quedar moitas. En cambio, sí que están aparecendo moitas especializadas. Poño o caso de Santiago, nos últimos 4 ou 5 anos apareceron 3 ou 4 librerías pequeniñas, moi especializadas, que é a maneira de poder competir cas grandes superficies. Meu pai, Xesús, é un dos fundadores de Edicións Laiovento, na que hai outros 4 ou 5 socios, que de feito este ano lle acaban de conceder o Pedrón de Ouro. E despois temos outra editora, que se chama Edicións de Cerne. Como vedes, aquí unha das plantas está dedicada a libro antigo, e o que facemos é, en base a primeiras edicións ou libros que consideramos importantes dentro da historia da literatura galega, facer facsimilares. Amor por el libro. Ese es el pilar básico de una de las librerías veteranas de Compostela, en la que además se cuida, y mucho, al autor. Sí, somos os grandes e as grandes mimadas de Couceiro, sí. É un lugar que temos de encontro, un lugar no que sempre sabes que vas ter unha presentación, queres ter un encontro con lectores, calquera cousa queres ter, tes aquí o teu espazo. Eu creo que eles mesmos son os que fan posible que nós estemos aquí ou que nós teñamos libro galego. Entón eu creo que ten que haber unha reciprocidade. Si eles veñen aquí, están aquí, presentan os seus libros aquí, que menos que tratalos o mellor que poidas, porque ao final son eles os que che dan a posibilidade de manter este local. No ano 2009 fixemos 40 anos. Desde sempre, nós sempre facíamos algún tipo de libriño, de agasallo e tal. Neste caso, tuvemos a osadía de facer un libro de agasallo con relatos de autores galegos. O que máis nos sorprendeu non foi que aceptaran, é que algúns, incluso, lles pareceu mal que nós decíamos, claro, é que decir yo a este señor que é de fora, oye, como non contáchedes comigo, que no momento en que se plantexou, non che dixeran, bueno, mellor dixeran, para cando necesitas. Eso é tremendo. Couceiro camina ya hacia el medio siglo, con historia y con futuro, uniendo libros con personas, incluso a esas que empiezan de cero. É que é moi sinxelo, só ten que cruzar a porta, non é nada difícil, e sobre todo o que comentaba antes, a posibilidade de tocarte os libros, de chegarte os libros, de que non haxa, hai persoas intermediarias que están para axudarte e guiarte se ti queres, se non ti podes escoller os libros. O que decía sempre, non hai persoas que lles guste ler e que non lles guste ler, simplemente temos que atopar o noso libro. El Cantón Pequeño o La Galera fueron algunos de los emplazamientos de lo que hoy es un pequeño rincón en la avenida Buenos Aires. Historia de las letras de A Coruña.
Es bonita profesión porque tienes a mano muchas letras, como digo yo, muchas letras juntas encuadernadas, pero no, aquí no se lee, es nada, imposible. Y ya asumía desde pequeña que iba a ser mía la librería, entonces no me pusieron la corona de reina ni nada por el estilo. Era mi abuelo, era mi padre, era mi madre y ahora soy yo. Me alegré porque al final tengo el título de señora librera, que me llaman muchas amigas, ¿no? Y muchos clientes. Ay, no, es la soñada pero la no deseada. No. Ya se lo decían a mi padre en sus épocas de qué bonito es tener una librería todo el día sentado leyendo. Sí, señora, en nuestra casa. Aquí lo que hay que hacer es trabajar, porque la librería, los libros no nacen en las estanterías. Entonces... Mercedes Hija es el presente de Molist, una librería que comenzó a vender letras a principios de los años 40. Su madre, también Mercedes, compartió mostrador con su marido durante 50 años. Y como en todas las profesiones, la suya también la desmitifican. Una cosa es el encanto que produce leer y otra cosa es el encanto de tener que trabajar vendiendo libros. Son dos fenómenos distintos, porque es muy romántico leer, pero trabajar a veces no había tiempo para leer. Las navidades me encantaban. El día 5 era una cosa, llegábamos a casa a las 5 de la mañana reventados de trabajo y de alegría. Pero había colas, colas. Aquello era una cosa, ni que fuera el fútbol. Pero sobre todo el bullicio, la alegría, la gente de cuando aquellas épocas de no crisis. Era espectacular, se podían meter allí a lo mejor 200 personas en los días de Navidades en un día. Casi había que ponerlo como en un cuartel, todos en fila. A mí es que me gusta la gente, me gusta el bullicio, me gusta que me pregunten, me gusta que me agobien. Luego me enfado, pero soy así. Ese espíritu del librero de toda la vida es el que conservan en este establecimiento. Son 50 metros cuadrados de sabiduría e intercambio de consejos. A mí no me gusta leer, si me leo hasta el bote de champú, como quien dice. Porque en mi época no había toda la diversidad que hay ahora. Yo me acuerdo de Los Cinco y de cosas de Gianni Rodari y cosas muy clásicas. No había... si llego a tener yo la oferta que hay ahora y los coloridos y las colecciones y todo esto, yo creo que hubiera salido más librera todavía, y más lectora. No me pusieron televisión hasta los 10 años, con lo cual había que leer a nariz. Yo los sábados me llevo siempre como mínimo 3 a casa. Los miro el fin de semana y o me quedo con uno, o me quedo con los 3 o no me quedo con ninguno. Entonces, claro, llega un momento que a final de mes puede ser una pila así, de la cual también tengo que reducir. No da tiempo a todo. Tengo el problema y el defecto de olvidarme de lo que he leído hace una semana. Entonces, lo que me gusta, allí lo meto. Si algún cliente me recomienda algo, también lo pongo allí porque hay que escucharlo. Una señora, quiero un libro para una amiga. Bueno, pues una amiga de qué edad, qué gustos tiene, o cuál fue el último libro que leyó, o que ha visto que tiene en su casa, deme alguna pista. Y en base de eso le recomendamos. Para eso hay que leer, claro. En Molist no quieren ponerse etiquetas. Tienen un estilo en el que prima el consejo y el trato cercano con el cliente. Muchos de ellos son amigos y en ocasiones le trastocan sus planes lectores. ¿Cambiarle la idea? Sí, muchas veces. Si hay un poco de confianza, sí. Si no, me callo, por supuesto. Ya, bajo su responsabilidad. Sí. Si hay confianza, sí. Digo, ese no lo lleves. No somos una gran superficie, entonces cualquier persona que entra tiene una duda, intentamos solucionársela. Aunque sea de dónde está la dirección del colegio X. Aquí estamos, indudablemente. Y si es para buscar un libro, más, claro. Yo recomiendo leer a los clásicos siempre. Siempre, los clásicos ingleses, el siglo de oro español, por supuesto, los clásicos alemanes, y también recomiendo, no se me ríen ustedes, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque muchísima obra literaria que se está publicando en los últimos años son historias que ya están escritas ahí en la Biblia. Indudablemente Don Quijote, pero cuando la gente leía clásicos. ¿Podría decirte algún autor? Más bien que sí podríamos hablar. Pues sí, Antonio Gala, por ejemplo. Era un hombre que ha vendido muchísimo porque es una preciosidad. Él hace joyas. También se ha leído muchísimo Alicia en el País de las Maravillas, pero de hace 20 años para atrás. Ahora no lo lee nadie, como quien dice.
Y tengo muchos amigos escritores, sí, y editores, sí. ¿Por qué no? Ellos también leen y tendrán que comprar libros en algún lado, claro que sí. Esta tarde están de visita en Molist Victoria y Carol. Ellas también son unas románticas de las letras. Se acaban de estrenar como editoras con un nuevo sello, The Black House Editorial. La fábula de la palabra perdida es un libro de humor, es un libro distinto que te hace pensar, donde los protagonistas son las palabras. Está enfocado a todo tipo de públicos, es ideal para el público juvenil porque te hace recordar y te enseña lo que son los palíndromos, lo que son los sinónimos, lo que son las esdrújulas, porque ellos son los protagonistas del libro. Somos una editorial de no coedición, apostamos 100% por el autor, al autor no se le exige absolutamente nada, ni desembolso económico. Nosotros lo único que le pedimos a los autores es que el día de las presentaciones estén muy guapos, que escriban mucho y ya está, nada más. Nos preocupamos muchísimo por la calidad de los manuscritos que nos llegan y porque amamos realmente los libros y apostamos por ello. Pero como crees en ello y te gusta, adelante. Es que sin librerías como por ejemplo Molist no podríamos existir. La última palabra la tiene siempre el lector, porque sin lectores no habría ni librerías, ni editoriales, ni escritores. ¿Y dónde se mima más al lector? En las librerías tradicionales. Y eso es genial, porque descubres tesoros, porque al fin y al cabo los libros son grandes tesoros. Pero un libro es un transmisor de emociones, siempre. Un libro te puede hacer reír, te puede hacer llorar, te puede hacer enfadarte, lo puedes odiar, lo puedes amar. Eso es lo grandioso que te da un libro. En Molist, sus fieles se reúnen para discutir sobre diferentes historias cada mes, pero este lugar tan familiar es una fuente de anécdotas, tanto que se van a convertir en un libro. Voy apuntando anécdotas mías, anécdotas de clientes, anécdotas de escritores, de editores, de tal, les pido permiso, oye, puedo ir añadiendo tal. Pero vamos, que son tonterías relacionadas con el libro, no son anécdotas playeras, por así decirlo. Quiero recopilarlo, ya está en marcha. Y cuando aquí la señora editora que me ha ofrecido editarlo, pues se pondrá a la venta o no. A lo mejor me da vergüenza y meto la cabeza en la playa, como las avestruces. Y lo que le pasa a una librera no le pasa a nadie. O sea, lo que ve una librera todos los días, que entra por esta puerta, bueno, y por todas las librerías, porque además todos los libreros cuando el libro salga se van a sentir más que identificados. Los clientes somos como muy raros y somos todo tipo de cosas. Y lo que ven ellos a través de un mostrador es genial. Una que le pasó a mi padre de que le pidieron una gramática, entonces el hombre, el señoriño de aldea, con tal palabras textuales, él la miró el libro, lo pasó, pues nada, así, ¿no? De esto de... ¿ah? Y dijo, esto no me vale. Y mi padre le preguntó por qué, y dice, porque esto no tiene mapas. Entonces, claro, no era gramática lo que quería el señor, no. Llegar con un papelito, mi padre darle el libro, bueno, mi madre o un empleado, y el hombre o la mujer decir, porque esto ocurría mucho hace años, en los años 60 y 70, decir, no sé, usted sabrá que yo no sé leer. O sea, venía gente de la aldea a por encargos. A ver, eso es una anécdota que es más triste que otra cosa, pero claro, eso ocurrió, entonces esto hay que contarlo. Hablando, llegó un señor y ahí nos dice, miau. Y nosotros que estábamos con nuestra historia, dijimos, ¿cómo? Ah, claro, miau de Galdós, ¿no? Y se lo dimos, se lo vendimos y se fue, todo contento. Pero claro, como estábamos hablando un momentito así, nos cogió desprevenidos. Es que solo dijo eso, ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada. La vida en el ensanche compostelano es algo que se mueve ruidoso en torno a otra vida, la de los libros que desde este escaparate miran y esperan. Hasta que de pronto, un buen día, persona y libro se encuentran y la vida adquiere un nuevo empuje. Así, desde 1971. La verdad que veía las librerías muy ancladas en lo pasado y tal, casi todos tenían vitrina, había que pedir un libro, etc. Entonces, claro, me pareció lo mejor hacer una librería nueva, con un foco de cultura y abierta a todos los... a todas las corrientes y tal. Cuando vimos este local, que era bueno para la zona nueva y tal, se compró
Y entonces a la inauguración recuerdo que ya vino así gente importante. Fue cuando yo vi muy de cerca a García Sabel, a Ramón Piñeiro. Eu vin para Santiago no ano 74. A estudiar a carreira de Historia, alguén me dixo de que a librería Foitas Novas, aquelas era pues, o 10% que agora, que eran da aldea do lado. Da aldea onde eu nacín, a aldea de Pazo, naceu Rafael e Amador, fundadores, pois hai como un cuarto era andante. Entón empecé a vir por aquí, empezaron a prestar libros, axudaba no que podía, e tal, hasta que, pitos e flautas, pois, nos 78 dixeron, dixeme Rafael, dixo, mira, quédate aquí a traballar e aquí me quedei desde os anos 78. Y así fue como los destinos de ambos se unieron. Juntos vivieron las dificultades de los primeros años y también los primeros indicios de apertura. Claro, alguna librería se oponía a eso. Hombre, con decirte, hoy ya casi no existe el catecismo holandés y sin embargo alguna librería lo devolvió pensando que eso que era una cosa rara contra la religión, sabiendo que era de teólogos de lo mejor, ¿no? Y entonces lo mismo, no le agradaba vender así libros marxistas y tal. Y yo recuerdo que nosotros aquí venían libros y vendíamos, pero tremendos, sobre todo los marxistas. Tuvimos algún pequeño problema, no precisamente por esos libros marxistas, pero sí por los que venían del Centro Gallego de Buenos Aires. Recuerdo que fue una multa injusta, porque claro, venían de Castelao, venían de Teropedario, recuerdo, venía una historia en 3 tomos, etc. Pero por un libro raro, no sé si no era El último tango en París, algún libro que se coló, las importadoras o tal, lo mandaron y tal. Y eso nos pusieron una sanción, creo que de 200 o 250, que en aquel tiempo era mucho dinero, sí, sí. Se non te gusta o libro, se non te gusta tocar o libro, ou ler o libro, é como o periódico. Unha cousa ler unha cousa en internet e outra cousa tocar o libro na mão. Cada libro ten a súa textura, é dicir, que cada libro é un libro, distinto aos demais. Ole distinto, portada distinta, é dicir, por suposto que romanticismo, senón, é que se non ten romanticismo nesta, é dicir, tanto, eu incluso para a vida en general, pero para o mundo do libro, máis todavía, é dicir, que iso é un mundo apasionante, é dicir, ten que gustarche vir todos os días traballar. Porque ya hace tiempo, pero vemos que vendemos para toda Galicia, porque vienen unos lorenses de Vigo, de La Coruña, americanos muchísimos, se presentan, luego siguen las relaciones pidiendo libros. O sea, en ese aspecto sí que noté que era como un foco de cultura realmente, así, ¿no? Una librería, porque económicamente decías una cosa al principio, que habría otros negocios que fueran mucho más rentables, ¿no? Sí, eso no cabe duda, ¿no? Pero como nosotros nos gustaba el libro y no nos enseñaron otra cosa más que el libro, pues tampoco teníamos muchas opciones. Sí, afortunadamente entran moitos nenos. Na verdade, é unha verdadeira joia ver os libros infantiles que hai, é unha delicia ver como tipo nos abaixo entrar ali na sección infantil, é que non disfruta só vendo eso. É que só disfruta, é dicir, disfruta os maiores, e se disfruta os maiores van a disfrutar os pequenos. E depois, bueno, agora hai outro fenómeno mediático como, por exemplo, a grande serie de televisión. Eu, neste caso, ocurre pensar en Juego de Tronos. Houve xente que quizá empezou a volver a ler polo libro de Juego de Tronos. E iso é fundamental, é dicir, claro, porque ao final non vai a quedarse só lendo Juego de Tronos, porque ao final, se lle gusta o género fantástico, pois vai seguir lendo outros libros. E iso é bo. A Follas Novas entran lectores de todo tipo, pero desde hace unos años bastantes menos universitarios. A ellos va destinado buena parte del libro que venden. Yo recuerdo ya, para el año 80, una cosa así, empezaron las fotocopiadoras. Era muy fácil ya decir, los libros estaban un poco caros. Fotocopié ese capítulo. Claro, fotocopiaban el capítulo, más el libro entero y tal. Y se trataba mejor de 100 alumnos o 150. Eso lo notamos mucho económicamente. Así como ahora el libro digital, de momento, no lo notamos. Parece que non hai esa necesidade
de ter ese manual básico, chámese de unha bioquímica ter un Leninger, de pediatría ter un Nelson, de medicina, ou de química orgánico Wallinger, ou de estar facendo unha carreira de historia do arte, non ter, porque que non hai esa necesidade de ter unha boa historia do arte ou unha boa historia universal. Solamente queda así un pouco romanticismo naqueles, pois sí, hai unha serie de alumnos, non, que sí, que van comprando manuales, pero claro, a venta do que manuales universitarios que é dunha forma aplicable, pero quizá porque o propio estudiante, pois quizá, non sei se sente cómodo ou quizá porque poda aprobar a carreira prácticamente sin comprar un libro. Era cliente, conocía a chavallo do José, pero hasta que pasaron 2 ou 3 anos, dixo, me dame un libro dos meus. E dixo, e quen é usted? Quen é usted? Eu sou Saramago, que debe ser barrado dos libros. E eu conocía do José, ora, do José era nada máis, pero resulta que será Saramago. Despois, o teño premio, despois, a Cela, por exemplo, a camisa de Cela, que cada vez que entraban follas novas, tiña que falar en alto para decir que aquí estou eu. E pois estaba, por exemplo, Don Gonzalo Torrente Ballester, que entraba por aquí e nadie sabía que entraba Don Gonzalo. Galeano era bondad, era saber estar, saber tal. Eu non vin cousa igual nunca, de que de Follas Novas chega a cola, había 150 metros de cola. En Follas Novas trabajan 17 personas. José Luis, que asegura tener el oficio más bonito del mundo, puede encontrar sin ayuda prácticamente cualquier libro. Non ten truco, é dicir, digamos que o produto do traballo é fijarse, e iso sí, afortunadamente manteño unha memoria moi boa. Se buscas un libro, vas a estar buscando un libro que é amarillo ou roxo, se non buscas outro color dese libro. Entón é fijarte un libro cando chega. É cuestión, de decir, evidentemente, de ter que che guste isto, pero ao mesmo tempo tamén moito é suerte tamén, é dicir que... Pero vamos... Sí. Y si José Luis es la cabeza de esta librería, Rafael es el alma. Dice que Follas Novas es la prueba de que los sueños se cumplen con trabajo e ilusión. Por eso, un buen día, también decidió editar. Siempre te hace mucha ilusión poder editar, porque tú controlas el papel del libro, ves cómo se hace, ves también, lees el original, etc. Por uno de Eliot nos dieron un premio nacional a una editorial gallega, y ese está en inglés y en gallego. Después nos dieron otro premio por un tal Manuel Vilanova, en este de La Fruma, que son gallegos, y llegamos al número 70. Más de 1 millón de libros. Eso es lo que abarca la vista de quien entra en este lugar, que según dicen, es la segunda catedral de Santiago. Esa frase dixo a un señor editor que se chama Jorge Herralde, que foi o fundou Anagrama. Dixo, cando se ven unha a Santiago, hai que visitar 2 catedrales. Unha, a Catedral de Pedra, que está ali, e outra, a Catedral dos Líos. Esa frase é de Jorge Herralde. Para muchos, las librerías de toda la vida son simples tiendas, pero como ven, son también esos lugares donde nos recomiendan la próxima historia en la que debemos sumergirnos. Y hay más, las librerías fueron durante muchos años los lugares de discusión de los temas prohibidos, una nueva apertura al mundo. Hoy mantienen muchos fieles que no quieren renunciar a la magia del papel. Así nos vamos, el próximo fin de semana, un nuevo Informe en V.